Yo me siento fundamentalmente un escritor ya, porque antes de los 10 años ya había escrito pequeñas cosas, etcétera, y seguí escribiendo siempre de elementos literarios, ¿no? Antropología, o la parte, a pesar de que había estudiado ciencias sociales, a través de derecho, etcétera, pero siempre para mí el arte estaba ligado con la escritura literaria. Bueno, en algún momento, justamente por mis militancias, sí, en relación con los pueblos indígenas, etcétera, fue entrando en forma subrepticia la antropología, cosa que nunca fue un propósito de vida mío, ¿me entiendes? O sea, lo único que quise hacer yo en mi vida era ser escritor, ¿no? Bueno, además, bueno, sí estudié Derecho como una forma de modus vivendi y todas esas cosas, ¿no? Pero, y lo usé un tiempo. Pero después, cuando me fui del país, prácticamente tuve que vivir ya de todas de esos conocimientos que había ido haciendo en la parte antropológica, digamos, de apoyo a los grupos indígenas. Entonces, de ahí se me fue dando la antropología, y como que la antropología me eligió, no que yo la elegí, ¿entendés? E incluso empezó a ocupar un lugar destacado, porque de alguna manera empezó a desplazar a lo que era el escritor, que lo único que yo realmente quería hacer, un escritor de ficciones, fue de alguna manera desplazado por el éxito que tuvieron muchos de los ensayos míos. Entonces, lo que pasa, yo creo que en los últimos tiempos, ¿no? Y sobre todo con la última tetralogía que hice, ¿no? Muy bien editada por Coligüe, Poética de lo Sagrado, los bajos fondos del arte, El Resplandor de lo Maravilloso y, y Imaginario del Paraíso, ¿no? Son 4 libros que parece que fuera una colección, pero yo creo que ahí logro sincerar o conjugar, digamos, cosas que antes eran dispersas. Me di cuenta, antes había escrito, claro, muchos ensayos muy prácticos, así, de relación con la antropología, pero después en estos últimos, yo creo que como que entra ya como una fórmula, yo diría que de la sabiduría, ¿no? No mía, sino en general, que yo creo que la sabiduría necesita 3 dimensiones, ¿no? Una, la filosofía que te da la dimensión de profundidad. La otra, digamos, la antropología, que te saca digamos, del falso universalismo europeo, que ellos piensan que lo suyo es universal y lo que hace el resto del mundo es particular, y no, todos somos particulares y hay que buscar dentro de eso lo universal. Entonces la antropología es lo que te permite acceder a esa diversidad, ¿no es cierto? Que avance hacia la sabiduría y avance hacia lo universal, diríamos, verdaderamente universal de la historia humana. Y entonces, pero me he dado cuenta además que los ensayos por lo general suelen descuidar el aspecto de la escritura, ¿cierto? Y saliéndose un poco ya de toda la cuestión de los clichés antropológicos, científicos, diríamos, no de escribir como científico, ¿por qué no escribir, hablar de temas que son ligados a la antropología, etcétera, por hablarlos también con la escritura? Y creo que hacía una fórmula que estoy encantado con esa fórmula, que yo diría que es una fórmula de cierre. Después de esto y de todo lo que ya escribí, ya no sé qué va a poder ser, ¿entendés?